Eh, en el número, entonces, 184 en adelante, nos habla del credo. Si ustedes ven allí, hay dos credos, ¿sí? Yo algo les comenté la vez pasada. Está el símbolo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano, ¿sí? Esto es porque los apóstoles en un principio compusieron este credo, que es el que nosotros decimos en la misa, pero después, cuando surgieron algunas herejías y fueron surgiendo dudas con respecto a la existencia de Jesucristo en cuanto a Dios y hombre y distintas cosas, se fue aclarando ciertos términos en este credo un poco más completo, que es el que se llama credo niceno-constantinopolitano, porque se fue haciendo en el concilio de Nicea y en el concilio de Constantinopla. Bien, entonces nosotros en el número 185 del Catecismo de la Iglesia Católica tenemos la profesión de fe de lo que es el símbolo de la fe de lo que estamos viendo ahora. Entonces, por lo tanto, nosotros cuando decimos yo creo, ¿sí?, estamos diciendo que yo adhiero a lo que nosotros creemos. Habíamos dicho el martes que cuando nosotros decimos creer, no solo se refiere a que creemos que Dios existe y que Dios ha creado las cosas, que eso también está, pero que eso lo podemos hacer incluso por nuestra propia razón. Lo que nosotros decimos cuando decimos el credo, yo creo, estamos diciendo que adherimos a lo que dice Dios de sí mismo. Yo adhiero a lo que nosotros creemos. La comunión en la fe necesita un lenguaje común de la fe, normativa para todos y que nos una en la misma confesión de fe. O sea que el credo justamente lo que hace es establecer que nosotros tengamos una misma fe, porque no podemos estar creyendo una cosa unos y otro otra, sino que Dios se ha revelado a sí mismo, se ha dado a conocer y nos manifiesta quién es y cuál es el destino del hombre, y por lo tanto tenemos una sola fe, ¿sí? Desde su origen, entonces, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su propia fe en fórmulas breves y normativas para todos, ¿sí? Esto es parte de la organización de la Iglesia Católica, ¿sí? Desde su origen, entonces, la Iglesia apostólica expresó y transmitió su fe en fórmulas breves. Esta sería el credo, ¿no es cierto? Esta síntesis de la fe no ha sido hecha según la opinión humana, sino que ha sido transmitida por Dios, por el Espíritu Santo, a los apóstoles. Por eso le llamamos credo de los apóstoles. Se llama a esta síntesis de la fe profesión de fe, porque resume la fe que profesan los cristianos, ¿sí? Cuando decimos, entonces credo, estamos diciendo qué es lo que nosotros creemos en general todos los cristianos. Se llama esta síntesis de la fe, profesión de fe, porque es lo que nosotros decimos que creemos. Y también se le llama símbolo, ¿sí?, de nuestra fe. Símbolo porque se refiere a un término griego, simbolón, que significa la mitad de un objeto partido. ¿Vieron cuando ustedes, dos amigas o dos que se quieren, se dan una medalla y se dan una partida por la mitad, y cuando se une esa medalla, significa que se han unido esas dos partes de esas dos personas? Bueno, eso significa la palabra símbolon en griego, ¿sí? Significa la mitad de un objeto partido. ¿Por qué? Porque cuando los primeros cristianos, que eran perseguidos por los romanos, tenían que llegar a un lugar, tenían que identificarse, tenían que decir quiénes eran. Y para que los otros reconocieran que verdaderamente eran cristianos, ellos decían el credo, ¿sí? Entonces, yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, en Jesucristo su único Hijo, etc. Y entonces eran admitidos a ese lugar. Por ejemplo, en las catacumbas, que estaban allí bajo tierra en Roma, reunidos por miedo a los romanos, los que llegaban tenían que
de alguna manera identificarse. ¿Y cómo lo hacían? Bueno, diciendo el credo. Por eso se utiliza esta palabra, símbolo de la fe, porque era esa parte que debía ser identificada. También se usaba mucho en la guerra, en los ejércitos. Cuando llega uno que es un soldado de este propio ejército, debía decir unas palabras que ya estaban todos de acuerdo para identificarlo. Entonces, si decía esas palabras esta persona, los demás lo reconocían y lo dejaban entrar. Si no las sabía, era enemigo y no lo dejaban entrar. La primera profesión de fe se hace en el bautismo. O sea, nosotros cuando somos bautizados es allí donde por primera vez profesamos nuestra fe cristiana. Y se la hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el credo está desarrollado en función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es como que va explicando o desarrollando quiénes son las tres personas de la Santísima Trinidad. El símbolo se divide, por tanto, en tres partes. Primero habla del Padre, ¿sí? Luego habla de la segunda persona de la Santísima Trinidad, o sea, del Hijo, y luego del Espíritu Santo. Es la organización que tiene el credo, como está establecido. Estas tres partes están perfectamente articuladas y nos explican quién es Dios, básicamente, y determinan cómo es nuestra fe, en qué consiste nuestra fe. El símbolo del Apóstoles, que constituye, por así decirlo, el más antiguo catecismo romano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que los primeros cristianos profesaban y, de alguna manera, era lo que los primeros cristianos decían que creían. Por lo tanto, es, de alguna forma, el primer catecismo que nosotros tenemos. Recitar con fe el credo es entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es entrar en comunión con toda la Iglesia que nos transmite la fe. ¿Sí? Es decir, cuando nosotros decimos el credo, entramos en comunión, quiere decir, estamos en común unión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la Santísima Trinidad y con toda la Iglesia que nos recibe y que comparte esta misma fe. Todos los cristianos, todos los católicos, a lo largo de todo el mundo, a lo largo y de lo ancho de todo el mundo y a lo largo de toda la historia, hemos profesado esta misma fe. Por lo tanto, cuando nosotros lo decimos y adherimos a este credo, estamos uniéndonos, estamos comulgando con toda la Iglesia que nos recibe y somos parte. San Ambrosio dice, este símbolo es el sello espiritual, es la meditación de nuestro corazón y el guardián siempre presente, es con toda certeza el tesoro de nuestra alma. O sea, esa expresión de San Ambrosio, que era el obispo de Milán en la época de San Agustín, por allá por el año 300, nos da a entender que el credo, es el sello espiritual que nosotros tenemos. ¿Sí? Es un sello, es algo que nos identifica, que dice, bueno, yo creo esto, y no en aquello otro, que distingue de otras religiones, de otros credos. ¿Sí? Esto es muy importante para que nosotros lo meditemos, para que nosotros pensemos en lo que creemos. Por eso, este año, de alguna manera, vamos a ir desarrollando este tema del credo. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Sí? Bueno, ya la clase pasada hemos empezado a decir la primera parte del credo. Vamos a repasar algunos aspectos. Habíamos dicho que nosotros creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y habíamos hablado justamente de qué significa que creemos en que hemos sido creados por Dios y que Dios ha creado todas las cosas. Ahora vamos a ver un poquito la otra parte, o sea, ¿qué significa creer en Dios? ¿Sí? ¿Qué significa la palabra Dios en sí misma? ¿Sí? De alguna manera, cuando decimos creo en Dios, estamos identificando todos los artículos del credo, es decir, todo lo que viene después se resume en esto que decimos primero, creo en Dios. ¿Sí? Es decir, como en los mandamientos, el primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre toda la cosa, de alguna manera identifica todos los mandamientos,
En el credo también, esta primera palabra, cuando decimos creo en Dios, identifica todo el credo, ¿sí? Por eso es tan importante esta primera parte. Todos los artículos del credo dependen del primero, ¿sí? Todos ellos están vinculados y dependen de este primer artículo. Por eso, cuando nosotros decimos creo en Dios, ya estamos diciendo de alguna forma todo el credo, aunque después, por supuesto, lo vamos a desarrollar. Los fieles hacen primero profesión de creer en Dios, ¿sí? Es decir, lo primero que profesamos es la creencia en el Señor. Y también va asociado a eso que Dios es uno, ¿sí? Porque nosotros decimos creo en Dios y ya pensamos en un solo Dios, pero pensemos en los primeros cristianos, en el mundo pagano, donde había muchos dioses, había muchas divinidades. La mentalidad de la época, de alguna manera, les hacía pensar en muchos dioses. Recordemos el panteón de los romanos, de los griegos, que tenían muchos dioses. Había en esa mentalidad muchas divinidades. Por lo tanto, cuando los cristianos hablan de Dios, están hablando de un solo Dios, cosa que les viene por la tradición judía. La confesión de la unicidad de Dios es inseparable de la confesión de la existencia de Dios. ¿Sí? Para nosotros ya es algo más que claro, pero para los primeros cristianos, de alguna manera, esto era muy importante. Creo en Dios, creo en un solo Dios. Para Israel, su elegido, Dios se revela como único y le dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y en el Deuteronomio 6:4 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba rodeado de pueblos que creían en muchos dioses. Esto era lo común en la antigüedad. Por eso, cuando hablamos de Dios, primero que nada tenemos que pensar en que es uno solo. Para nosotros es como que ya lo sabemos, pero es importante pensarlo esto y reflexionarlo también. Dice también en la Escritura, en Isaías, volveos a mí y seréis salvados, confines de toda la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se dobla toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. ¿Sí? Esto es tomado de Isaías y de Filipenses. Es decir, volveos a mí y seréis salvados. ¿Sí? Solo en Dios hay victoria y fuerza. Yo dije que para nosotros es evidente, pero ojo, que hay también hoy otras idolatrías, por ejemplo el dinero o ciertas cuestiones vinculadas con la salud, que de alguna forma se transforman en ídolos hoy. ¿Sí? Confiamos más en la ciencia médica que en Dios. ¿Sí? Bueno, está bien, tenemos que confiar en lo que la ciencia nos dice, pero eso no es una divinidad. Lo mismo el que cree en el dinero como único auxilio de la vida. No, o sea, el dinero es, pero no es Dios. ¿Sí? Esto sí es actual. Bien, también tenemos que decir que Dios da a conocer su nombre y al decir su nombre expresa quién es, porque al decir el nombre expresa su esencia y la identidad de la persona. Cuando Dios se revela a Moisés, identifica que es el Dios de los vivos, porque cuando le dice a Moisés, le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob. ¿Sí? Quiere decir que Dios es un Dios que mantiene la vida de aquellos que han vivido, es el Dios de vivos. ¿Por qué es esto? Porque hay gente que piensa que después de esta vida no hay nada. Sin embargo, Dios se revela como el Dios de la vida. ¿Sí? Y el otro nombre del Antiguo Testamento que es muy importante reflexionar es cuando a Moisés le contesta, cuando Moisés le pregunta a Dios, cuando está en la zarza ardiente, le pregunta, ¿quién eres? ¿Qué le digo al pueblo cuando yo vaya y le diga lo que tú me dices? Y Dios le dice, yo soy el que soy. ¿Sí? Esta expresión es muy importante porque allí Dios se manifiesta como el ser de todas las cosas. Dios dice quién es
y con qué nombre se lo debe llamar. ¿Sí? Los israelitas, entonces, como no se animaban a decir todo el nombre de Dios, decir yo soy el que soy, lo mencionaban con las siglas, como comienza esa frase. Y ahí viene la sigla Yahvé, que es la abreviatura de yo soy el que soy. Cuando decían los israelitas Yahvé, era porque no se animaban ni siquiera a mencionar el nombre de Dios y decían las primeras palabras de yo soy el que soy. Pero hay que pensar muy bien, hay que meditar en este nombre de Dios, ¿sí? Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez, ¿sí? Porque al mostrarnos Dios que Él es, nosotros nos damos cuenta que nosotros somos aquellos que no somos, es decir, que hemos sido hechos por Él, ¿sí? Dios de esa manera expresa que es el ser de todas las cosas, que es el que le ha dado el ser a todas las cosas, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que no es Dios es pequeño y es vulnerable, es algo que de alguna manera está en el tiempo, pero puede que no lo esté, ¿sí? De esa forma, Dios le dice al hombre quién es Él. Por respeto a su santidad, el pueblo de Israel no pronunciaba el nombre de Dios. En la lectura de la Sagrada Escritura, el nombre revelado es sustituido por el título Divino Señor, Adonai Kyrios, que significa esta expresión en arameo, en la lengua de los israelitas. Bien, Dios misericordioso y clemente es otra expresión de quién es Él. Expresa la fidelidad de Dios, el nombre yo soy, ¿sí? Mantiene su amor por 1000 generaciones. Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. Allí entonces Dios mantiene en el tiempo esta realidad de que Él es, ¿sí? Es decir, esta expresión yo soy, de alguna manera también manifiesta una permanencia, ¿sí? Él es el que ha hecho el cielo y la tierra y el resto perecerá. Pero Dios siempre está, siempre es el mismo, no cambia, ¿sí? Al ser de las cosas es lo que no cambia. Por eso identifica este nombre con lo que es inmutable, ¿sí? Con la permanencia. Y allí entonces Dios es el que no cambia. Por tanto, la revelación del nombre inefable yo soy el que soy contiene la verdad que solo Dios es. Dios es la plenitud del ser y toda perfección, sin origen y sin fin. O sea, cuando decimos entonces esto, estamos identificando también que Dios es el origen y el fin, porque Él es. Y al decir eso, significa que se mantiene en el tiempo y que, por lo tanto, es el que ha creado todas las cosas y es hacia el cual todo va. Mientras todas las criaturas han recibido de Él todo su ser y su poseer, Él solo es su ser mismo y es por sí mismo todo lo que es. Bueno, esto es un poco filosófico, pero allí, de alguna manera, en este nombre se identifica esta permanencia de Dios y su ser, digamos, inmutable. Inmutable, quiere decir que no cambia. Nosotros sí cambiamos. Nosotros venimos de no ser a ser y permanecer, pero solo en Dios, ¿sí? Esto es un tema muy interesante para reflexionarlo, para meditarlo. Bueno, y para ir ya concluyendo sobre este aspecto del nombre de Dios, podemos decir que Dios es verdad y es amor, ¿sí? De alguna forma, este nombre de Dios también nos identifica con lo que Él es en cuanto que es verdadero, ¿sí? Él es el Dios verdadero, ¿sí? Y nos va a decir también que es amor, ¿sí? Dios es verdad, ¿sí? Y nos dice en el Salmo, ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad, dice David en el Salmo. Perdón, el Salmo es el anterior. Es verdad el principio de tus palabras por siempre, todos tus justos juicios. Esa es la cita del Salmo. Y la segunda es del libro de la sabiduría. Ahora, mi Señor Dios,
tú eres Dios, tus palabras son verdad. ¿Sí? Tus palabras son verdad. Se identifica a Dios con la verdad. Eso lo va a decir Jesús muchas veces. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado inteligencia para que conozcamos la verdad, nos dice San Juan. ¿Sí? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Dios se identifica con la verdad. Recuerden ustedes la definición de verdad que hemos visto en filosofía. Es la adecuación entre la inteligencia y la realidad objetiva de las cosas. Yo soy la verdad, dice Dios. Es decir, yo soy aquello que es, con el nombre anterior. Y yo soy esa misma realidad de todas las cosas. Yo soy la esencia y lo que hace que las cosas sean. ¿Sí? Así que bueno, se identifica a Dios plenamente con la verdad. Y, por último, Dios se identifica con el amor. Esto lo sabemos, pero también es muy importante como tenerlo en cuenta y meditarlo. A lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársele, para dársele a conocer y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo, su amor gratuito. A ver, veamos qué dice acá este texto. Dice que la única razón que tiene Dios para darse a conocer al hombre, ¿sí? Y para escoger a Israel, para elegirlo a Israel entre todos los pueblos, es el amor gratuito de Dios, ¿sí? Es decir, todo lo que Dios ha hecho, la creación, la redención, es porque Dios ama a la criatura que somos nosotros, ¿sí? Todo, absolutamente todo se explica en el amor de Dios hacia el ser humano, hacia la creación, ¿sí? Todo entonces se resume en esto, en su amor gratuito, ¿sí? El amor de Dios a Israel es comparado al amor de un padre a su hijo. Lo dice en el libro de Oseas, ¿sí? Amor es más fuerte que el amor de una madre a sus hijos. Dice en otro pasaje, si tu madre y tu padre se olvidaran de ti, yo no me olvidaré de ti, ¿sí? Es decir, ese amor de Dios, para que nosotros entendamos de qué se trata, es comparable con el amor que tienen nuestros padres hacia nosotros, que es un amor irrenunciable, es un amor permanente, que no cambia. Aunque algún padre o una madre se olvide de su hijo, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor en otro de los pasajes. El amor de Dios es eterno, es inmutable, ¿sí? Y Dios es amor, lo dice San Juan cuando nos escribe en una de sus cartas y nos dice que nos debemos amar como Dios nos ama a nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Lo dice Juan en una de sus primeras cartas. El ser mismo de Dios es amor. Al enviar en la plenitud de los tiempos a su Hijo único y al Espíritu de amor, Dios revela su secreto más íntimo. Él mismo es una eterna comunicación de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en él. Es decir, Dios en sí mismo es amor. Dios, como tres personas distintas y un solo Dios verdadero, en sí mismo es amor. Por ese amor, nosotros amamos. Porque Él es amor, nos ama a nosotros. Es decir, el nombre de Dios se puede resumir también entonces como la verdad y como el amor. ¿Quién es Dios? Así como decimos, yo soy el que es, Dios es amor. Es otra forma de decir quién es Dios o cómo es Dios. Bien, con eso entonces